Bien, estamos de nuevo con la explicación de las operaciones con base de datos. Eh, Ahora vamos a continuar con la operación de consulta, que es una actividad que la habíamos hecho ya en una sesión de clases. Sin embargo, vamos a repetirla para poder pues tener esta información guardada, y cuando ustedes lo quieran hacer, pues es una manera más sencilla, ¿no? Con el video. Ahora, debe de quedar claro también que con este tipo de operaciones que estamos haciendo, pues es la información base para que ustedes puedan hacer aplicaciones que utilicen base de datos. De aquí ustedes pueden guiarse para que en una futura aplicación ustedes también hagan registros, y no siempre van a ser quizás 7 o 6 campos. Ustedes ahí van a poder variar, pero ya tienen la lógica de cómo hacer este proceso, ¿sí? Lo demás pues ya es solamente de su creatividad de cómo hacer futuras aplicaciones. Estas instrucciones, pues así como las realizamos, es la base para que ustedes a lo mejor lo hagan en Java. Después alguien que quiera programar en un ambiente web también lo puede hacer, pero ya tiene esa base, que es lo que necesita, qué instrucciones SQL va a manipular. Entonces ya tendrían cierto conocimiento, ¿no? Bien, ahora vamos a realizar una consulta. Para realizar la consulta es necesario crear otro método. En la sesión de clase les decía que vamos a manipular a un arreglo de tipo lista, el cual es un arreglo dinámico que va a crecer conforme le vayamos agregando datos. Es una gran ventaja. Existen los arreglos normales, los arreglos que pues les dices que tengan 10 datos y solamente almacenan 10. Si te pasas con un dato de más, que es un onceavo dato, es un error porque el arreglo se desborda. Bien, los arreglos de tipo lista provienen de la clase ArrayList, ¿sí? Entre menor y mayor le informamos de qué tipo va a ser el arreglo, o sea, qué tipo de datos se va a almacenar. Como estamos trabajando con strings, va a ser de tipo string, y le vamos a poner un nombre, perdón, que se llame datos. Ese ArrayList tiene una nueva instancia de la clase ArrayList, ¿sí? Es lo que estamos haciendo, es un nuevo atributo que va a tener la clase operaciones BD. Ya está, ya la importamos a la clase ArrayList, y ahora vamos a crear el método que sigue, el método consultar. Bien, abajito entonces donde acaba el método registrar usuario voy a escribir el método para consultar. Como vamos a regresar cuando alguien mande a decir quiero consultar datos, consulta los datos, y cuando se encuentren esos datos se retornan o se regresan a la clase principal, y vamos a retornar nuestro ArrayList. Por lo tanto, el método que vamos a crear va a ser de tipo ArrayList, que una vez que se llene lo vamos a enviar en la otra clase. El método ArrayList, como ya dijimos, es de tipo string. Ese método va a tener un nombre que se llama getDatos. GetDatos. Ahí está. Abrimos paréntesis y tenemos esto. Entonces, el método getDatos, cuando consulte, va a retornar a un arreglo de tipo lista. Es necesario que busquemos o filtremos, ¿sí? Porque tenemos mucha información en la base de datos. Cuando busquemos, vamos a pedir que busque en base al nombre de cuenta, ¿sí? Una cuenta la va a buscar y va a sacar todos los demás datos: dirección, teléfono, apellidos, etcétera. Bien, primer punto que tengo que hacer para poder consultar en la base de datos es verificar si existe una conexión. Por lo tanto, tengo a if, y si se acuerdan, en el if, para que yo retorne falso o verdadero, en este caso necesito verdadero para que entre el if. Con ayuda del método getConnection puedo saber si existe una conexión o no. En el caso de que exista, puedo realizar mi consulta. Bien, una vez que tengamos esto, con las instrucciones que tenemos en las diapositivas, aquí puedo hacer una consulta. ¿Sí? Creamos la sentencia y el objeto consulta
maneja un método llamado execute query. Bien, por lo tanto aquí voy a decir que sentencia tiene una asignación a partir del objeto conector quien crea una sentencia, write stain. Ahí está. Me pide un casting, se lo agrego de una vez. Después consulta, que es otro objeto que está en la clase conexión, pero que podemos ocupar gracias a la herencia. Consulta, gracias a sentencia se ejecuta un método que se llama execute query. Ahí está, ¿sí? Este método tiene aquí información. Una sentencia SQL puede ser enviada a la base de datos y esta instrucción se apoya de select, ¿sí? Entonces vamos a elegirla y entre comillas dobles es donde vamos a agregar la instrucción SQL. La instrucción SQL sería select, seleccionar todos los datos de la tabla from, de la tabla cuenta usuario, recordando que la tabla de nuestra base de datos se llama cuenta usuario. Bueno, teniendo esa información ya estoy seleccionando todos los datos de cuenta usuario, pero como voy a tener un filtro voy a agregar where, donde, where el campo que voy a hacer referencia es este cuenta usuario, donde cuenta usuario sea igual, comillas simples, separo y pongo el nombre de la variable que estoy manipulando aquí arriba, nombre cuenta más comillas dobles y cierro la comilla simple que abrí. Ahí está. Seleccionar de cuenta usuario, donde cuenta usuario saque el nombre de la cuenta. Bueno, aquí tenemos cuenta usuario como campo. Bien, aquí ustedes nada más ajusten su información. Yo manejé un campo que se llama cuenta usuario. Anteriormente había dicho que le iba a llamar nombre cuenta, bueno, pero no hay problema, siempre y cuando ustedes sepan cómo se llama ese campo lo van a poder utilizar. No crea conflicto porque la tabla tiene este nombre, pero el campo lleva una U mayúscula, o sea, no hay conflicto. Si ustedes trabajenlo con nombre cuenta, si así lo tienen, si así lo tienen ahorita. Bueno, entonces aquí no es, bueno, es nombre, este nombre cuenta está bien en esta instrucción, ¿sí? Porque pues solamente el parámetro que estoy utilizando está aquí. Esto no es confundirlo. Por ejemplo, si yo le cambio otro nombre, nombre que, por ejemplo, aquí sería nombre que. No tiene nada que ver con la base de datos, solamente es el nombre de la variable que estoy ocupando. Lo que sí tiene mucho que ver es esto. Esto sí tiene que ser precisamente lo que está en la base de datos. Aquí, en la tabla. En la tabla cuenta usuario y el campo cuenta usuario. Bueno, ¿qué sigue? Ya tengo esto. Ahora me pide, bueno, no, todavía no voy a agregar los bloques con try catch. Lo que voy a hacer es poner un if, paréntesis, y voy a indicar en el if si realmente puede explorar información que se encuentre en esa condición con next. Next va a arrojar un valor verdadero siempre y cuando se encuentre esa información, y si se encuentra la vamos a manipular dentro del if. Bien, si entra en el if, entonces en nuestro arreglo datos vamos a agregar un string, y el string tiene que ser a través de el objeto consulta punto get string.
dice que en string, pues para poder sacar el string tengo que poner el nombre de la columna. Entonces aquí, ¿cuál es el nombre de la columna para el primer elemento? Es nombre usuario, así como está. Entonces sería nombre usuario. Después tenemos a datos.add, sería consulta.getString, y ahora tenemos a apellidos usuario. Bien, apellidos usuario, punto y coma, y así nos vamos con todos. Add consulta punto getString, dirección. Tienen que ser los mismos nombres que manejamos en la tabla, ¿sí? Los campos que tenemos en la tabla cuenta usuario: apellidos, dirección, teléfono usuario, cuenta usuario y contra usuario. En mi caso es eso: datos.add consulta.getString, y tendríamos que estamos con dirección, teléfono usuario. Si escribimos mal alguna cadena, algún nombre de columna aquí que no coincida con el que tenemos en la base de datos, va a ser error. Tiene que coincidir con lo que tenemos en la tabla. Add consulta.getString, y tenemos cuenta usuario y contra usuario. Cuenta usuario, add consulta.getString, contra usuario. Ya están los 6 campos: 3, 4, 5, 6 campos. Perfecto. Ahora, teniendo esto, vamos a poner ya los bloques con try catch. Voy a poner bloque con try catch y listo. Aquí, como posiblemente no tengamos un error en tiempo de ejecución por algún problema que pase aquí, vamos a manejar un catch, y en el catch vamos a imprimir el error que llegue a aparecer con un option pane show message dialog. Ahí está, y imprimimos el error. Ajá. Puntos más x. El método aún tiene un error. El error es que tenemos que retornar la lista que acabamos de llenar, ¿sí? En el caso de que entrara leaf, el arreglo pues obviamente sí se llena, pero si no entrara leaf, por no encontrar esa información, regresaríamos un arreglo de tipo nulo, indicando que no tiene nada. Bueno, por lo tanto, esa información la vamos a controlar en el otro lado. Lo único que vamos a hacer es que abre llave del método getDatos y cierra aquí. Bueno, precisamente en este lugar vamos a retornar el arreglo datos, ¿sí? Aquí no estamos diciendo que se retorne algo lleno o algo nulo. Aquí solamente se va a decir, si no se llena, pues que se vaya la información nula. Más adelante o en la otra clase vamos a controlar eso, ¿sí? Bueno, así quedaría entonces nuestro método. Ya está. Y ahora, dentro del proyecto, nos dirigimos a la clase que se llama consultar. Ahí está, ¿sí? Clase consultar.
En la clase consultar, para poder realizar las consultas, necesitamos necesitamos invocar el método con getDatos, ¿no? Consultar o invocar el método getDatos. Por lo tanto, vamos a crear al objeto de tipo operaciones.bd, que es el que se va a encargar de invocar a ese método. Antes de init components vamos a crear el método operaciones.bd y una vez hecho esto, aquí ya tenemos el evento del botón buscar, está el método actionPerformer. Por lo tanto, voy a empezar a programar aquí. Bien, el método getDatos me retorna un ArrayList. Por lo tanto, aquí voy a tratar de sincronizar con otro ArrayList. Quiere decir, aquí tengo un arreglo, por ejemplo así, ArrayList de tipo string. Aquí estoy programando en el botón buscar. ¿Sí? Estoy ahí. Le pongo, por ejemplo, el mismo nombre, datos. Ese ArrayList que estoy creando, le voy a pasar los valores que lleguen a obtenerse a partir del método getDatos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo hago esto, getDatos, me regresa un ArrayList. Entonces el ArrayList que está del otro lado le va a pasar toda la información a este nuevo arreglo que tenemos de este lado. ¿Sí? Gracias a esto podemos... perdón, aquí me equivoqué. Esto no está bien. Que di crear la clase ArrayList no se debe de crear, se debe de importar. Elimino. Listo. Bueno, entonces lo que decía hace un momento, bueno, aquí me pide importar ArrayList. ¿Listo? Lo que decía hace un momento, el arreglo que se retorna a partir de getDatos se va a pasar a este otro arreglo llamado datos. Entonces todo lo que regrese, si regresó lleno, este arreglo va a estar lleno. Si regresó algo vacío, este arreglo va a quedar vacío. Bueno, pero para poder invocar a getDatos me pide que envíe el nombre de cuenta. ¿Qué cuenta quiero buscar? Entonces aquí txtusuario.getText sería lo ideal, el campo que voy a enviar. ¿Sí? Bueno, ahora como ya tengo lleno, si es que tengo lleno obviamente este arreglo, y para ello lo voy a preguntar si el arreglo datos tiene un tamaño que es mayor que 0. Si ese tamaño es mayor que 0, entonces quiere decir que el arreglo sí tiene información. Si no, el arreglo está vacío. ¿Sí? Y si está vacío, entonces vamos a poner un mensaje que informe de que ese arreglo pues está vacío, pero en este caso no vamos a decir el arreglo está vacío para el usuario. Para el usuario vamos a decirle que los datos no existen, porque seguramente quiso buscar a un nombre de usuario, un nombre de cuenta que no se encontró en la base de datos, y no se encontró seguramente porque no existe. Entonces aquí estoy manejando que los datos no existen. Ahora, en el caso de que sí sea el tamaño del arreglo mayor que 0, entonces la información la vamos a imprimir, y la información que vamos a imprimir va a estar de acuerdo a la estructura que tenemos. TXTNombre, por ejemplo, setText, y ahí ponemos el texto que sería datos. En la posición 0 almacenamos el nombre. ¿Sí? Aquí podemos copiar y pegar. Aquí sería txtNombre,
ahora sería txt apellidos y aquí ya sería 1. Ahora sería txt dirección y aquí sería 2. Después tendríamos txt teléfono y aquí sería 3. Ahora vamos con txt usuario y aquí sería 4. Después tenemos a txt contraseña y aquí sería 5. Así, txt contra. Bien, ya con eso estamos imprimiendo en las cajitas de texto la información que estamos buscando. Vamos a correr el programa y vamos a observar que queremos buscar a Bern. Tendremos que observar estos datos si es que se logran encontrar. Bueno, vamos a irnos a el proyecto y corremos la clase principal. Al correr entonces observamos que me va a haber un espacio para poder consultar y ya vi que tengo que consultar a Bern. Bueno, revisamos, consulta, aquí voy a poner Bern, ahí está, clic en buscar. Vamos a ver si la consulta se realiza satisfactoriamente. Me dice que los datos no existen. Bueno, vamos a ver por qué no está encontrando la información. Bien, revisando el error que tenemos en la consulta, estamos mandando a llamar el método getDatos. Sin embargo, el parámetro que estamos utilizando para realizar la consulta es erróneo, ya que la cajita que realmente utilizo para buscar se llama txt buscar. O sea, la cajita en donde estoy escribiendo el nombre de cuenta que quiero buscar se llama así. Cuando yo ya escribo entonces a esa cajita de texto, puedo hacer la consulta. Si es que encuentra datos, recordamos que la información que tenemos es esta, y si no, me informa que los datos no fueron encontrados. Voy a correr la aplicación, vamos a correr el programa y consultamos. Voy a observar qué información es la que tengo almacenada para poder consultar. Vamos a revisar que la consulta se efectúe satisfactoriamente. Vamos a cargar la aplicación, abrimos el programa phpMyAdmin, la aplicación ya se ejecutó, podemos hacer la consulta. Sin embargo, voy a ver qué usuario es el que tengo registrado. Cargo el programa. La base de datos llamada escuela bebé, la tabla cuenta usuario y examinamos lo que contiene. Tengo un usuario que se llama Bern. Voy a volver a consultar entonces esa información y sería Bern. Ahí está, de buscar. Los datos se consultan. Vemos que cada campo ha sido entregado en las cajitas de texto que tenemos aquí. Ahora, el botón nuevo debe de limpiar y el botón salir ya limpió. Salir, pues tenemos que terminar el proceso. Ya están entonces las funcionalidades en base a nuestra codificación. Como vemos entonces, el botón nuevo es un evento que se encarga de limpiar las cajitas de texto. Vamos a agregar add action listener
la instancia new action listener. Después en el método action performer mandamos a llamar a limpiar. Asimismo, el botón salir le agregamos el evento action listener. En el método action performer system exit 0. Y hasta aquí entonces estamos consultando de manera correcta.